Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la segunda parte de esta entrevista con la maestra Diana Tejadilla Orozco. Ella es directora de Normatividad y Coordinación Institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida nuevamente, seguimos con esta conversación y a lo mejor podríamos empezar haciendo un pequeño resumen de la primera parte de estas herramientas que nos platicaba para mejorar, para mantener nuestra salud mental, nuestra Claro que salud sí, en general, perdón. claro que sí, Felipe. Bueno, lo que te decía es que todo lo que viva un ser humano va a tener tres componentes: uno biológico, uno mental y uno social. Son tres esferas que se están influyendo entre sí. Y en cada una de estas tres esferas hay unos básicos que tenemos que cuidar. En la esfera biológica, el básico que tenemos que cuidar, porque son herramientas que nos ayudan a mantener nuestra salud, no solo digamos que la salud general, sino también la mental, es hidratarnos, tomar suficiente agua, alimentarnos adecuadamente, suficiente verdura y suficiente proteína. Además, oxigenarnos, que esto lo obtenemos con la respiración controlada y con el ejercicio, y descansar adecuadamente. Dormir lo que debemos dormir, ni más ni menos, y a las horas que debemos de hacerlo. A nivel mental, tenemos también cuatro básicos que son recordar que la crisis es temporal, que esto va a pasar en algún momento. Otra es vivir en el presente, en el aquí y el ahora. La siguiente es que hay una normalidad psicológica. Esta normalidad psicológica se mantiene cuando yo soy productivo, cuando yo busco la felicidad y cuando no me daño a mí o a alguien más. Y a nivel de la esfera social, tenemos que estar conscientes del castigo social para detenerlo cuando nos lo están aplicando y para no ejercerlo a los demás. Además de que es muy importante expresar nuestras emociones y establecer rutinas para todo lo que hacemos. Bien, y justo hablábamos de la expresión de las emociones, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, cuando no nos basta o cuando no tenemos a veces, o cuando las personas a veces no tienen la capacidad de poder verbalizarlas o escribirlas, se llegan a manifestar de forma violenta muchas veces? ¿Cómo podemos ir detectando esos primeros indicios de violencia que se dan a causa pues del confinamiento, del estrés, de a lo mejor un mal manejo de todos estos básicos, ¿no? Claro, generalmente cuando hay una situación de violencia se va a potenciar por esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces seguramente en algunas situaciones ya, o en algunos casos, ya hay violencias que no hemos estado detectando, o sí, pero que de alguna manera son temporales o de pronto no están ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que está ejerciendo violencia pues sale, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos que estar en el mismo lugar, justamente tenemos que ser conscientes de qué tanto nos están violentando o qué tanto estamos violentando. Y si creemos que corremos peligro, tenemos que tener a la mano, prepararnos para algo que pueda surgir, algo más difícil, más complicado, una crisis en donde se presenten conductas violentas, y buscar la ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos a la mano información acerca de qué centros o qué líneas telefónicas o qué personas nos podrían ayudar en determinado momento. Este es un punto, una herramienta también muy importante a nivel social. ¿Cuál es mi red de apoyo social? Claro. Muchas veces cuando estamos con una persona violenta, estamos aislados. Generalmente quienes ejercen, o que es más probable que ejerzan violencia, son los varones, ¿no? Y entonces generalmente lo que hacen estas personas violentas es aislar a la víctima, aislar a la persona, ya sea a la pareja o a los niños, puede ser incluso la madre u otros familiares. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no es normal justificar que a lo mejor alguien tiene un carácter muy fuerte, ¿sí? Y por eso pues está bien, ya no le hablo para que no se enoje porque tiene un carácter muy fuerte. No, eso no es normal y tenemos que aprender a detectar las violencias para no normalizarlas. Si estamos viendo y si nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo situaciones violentas, tenemos que activarnos, entender que tenemos que buscar ayuda, porque no es normal que nos estén violentando, no es normal que tengamos miedo de utilizar el celular o de voltear a ver a alguien o de expresar nuestras emociones o lo que sentimos o lo que pensamos. A veces cuando cuesta trabajo ayuda mucho el poder escribirlo.
o el poder hacer notas de voz, si es que esto es posible, poder expresarlo con el arte, por ejemplo, o con la música, pero no es normal ser violento con otros seres vivos, que pueden ser nuestra familia, incluso animales o vecinos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los niños, ahora que mencionabas de las edades, es importante que nos demos cuenta de pronto que cuando los niños están nerviosos o cuando los niños están ansiosos, muchas veces o tristes, en lugar de ponerse tristes o llorar, están irritables. Es importante invitarlos a hablar de sus emociones. Es importante explicarles en palabras sencillas que esta es una crisis y que va a pasar. Y también decirles qué es lo que puede pasar para que ellos estén alerta y para que sepan en determinado momento qué hacer. Funciona también hacer un plan de protección civil, ponerse de acuerdo dentro de la familia respecto a qué vamos a hacer en determinados momentos. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, ahora que hablábamos de la violencia, si alguien de la familia se pone violento? ¿Qué es lo que puedo hacer yo como mamá, o yo como papá, o como abuelita, incluso como niño? Porque claro, el niño también puede tomar un rol activo, ¿no? Exacto. También les recordamos que dejamos en la descripción de este video la lista completa de los centros de justicia para las mujeres, a donde pueden acudir en caso de tener alguna necesidad. Están abiertos, están prestando sus servicios aún dentro de la contingencia, y también pueden acudir en caso de una emergencia al 911, que tiene una cobertura nacional, donde también podrán ser atendidas y canalizadas a la instancia o al lugar específico que ustedes requieran. Bueno, hay otros puntos como ya más particulares que me gustaría tratar, y uno tiene que ver con cuando ya tenemos una persona contagiada en casa, que está enferma y que presenta, que aunque sea ambulatorio o que esté en el hospital, pero más bien, que sea ambulatorio o que esté en el hospital, pero cuando ya, digamos, tenemos un riesgo de contagio más alto, ¿cómo manejar? Bueno, supongo que entrará dentro de estos básicos, ¿no? Mantenerlos en el aquí y el ahora, pero ¿cómo podemos también ayudar a esa persona? Habrá una recomendación práctica de cómo ayudarle a mantener la calma, justamente en un momento donde pues su vida se ve, más bien su salud se ve afectada, ¿no? Sí, claro que sí. Primero que nada, algo que es muy muy importante es saber que si yo soy el cuidador y tengo a una persona contagiada en casa, primero tengo que estar bien yo, porque si no estoy bien yo, no puedo ayudar adecuadamente. Claro. Entonces, alimentarme, ya sabes, todos estos básicos, ¿no? En las 3 esferas. En segundo lugar, hay actividades que pueden funcionar. Igual establecer horarios de atención con la persona que está aislada, que está contagiada, pero que tiene que estar aislada. Se pueden utilizar también herramientas como poner alguna música que le guste, algo tranquilo. Si la persona que está contagiada puede hacer ciertas actividades, pues por ejemplo, pedirle que escriba, ¿no? O que dibuje, o que simplemente haga pequeños ejercicios que le ayuden, platicarle, leerle. Hay una serie de ligas, de clubes de lectura en voz alta, que pueden servir también para que escuche otras historias y se distraiga. Dejarla descansar y establecerle sus horarios de alimentación. Es muy importante. Es muy importante también pedirle que escriba, o de pronto que buscar una línea de comunicación para que pueda expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando. Y en determinado momento, pues, prepararnos para que pueda hablar acerca de los síntomas que está sintiendo, y si es necesario ir al hospital, pues no esperar tanto tiempo. Sino, por ejemplo, si está sintiendo que ya no, alguna opresión en el pecho, que ya no puede respirar adecuadamente, pues entonces que lo exprese para poder llevarlo, porque muchas veces la persona que está contagiada tiene miedo, pero no quiere molestar a sus familiares, ¿no? Claro, ¿no? De repente juega culturalmente algunos papeles, bueno, algunos tipos de comportamiento donde uno no quiere ser el enfermo molesto y también donde quiere ser el cuidador heroico, ¿no? Entonces es importante ir balanceando, tanto si estamos enfermos como si somos cuidadores, pues estas conductas que habitualmente tenemos arraigadas. Y buscar ayuda. Claro. Hay líneas a donde se puede hablar, hay ahorita ya mucha información
para poder ayudar a las personas que están contagiadas y para que las personas que estén contagiadas se puedan ayudar a sí mismas. Bueno, supongo que para las personas que tienen un trastorno mental o tienen alguna condición mental que cuidar, el confinamiento y en general la situación en la que vivimos ahora ha de ser difícil de llevar, más difícil que para las personas que no padecemos o que no tenemos una situación como esta. Además de los básicos en las tres esferas de los que ya hemos hablado, ¿qué recomendaciones extras o qué cuidados especiales deben de tener estas personas? Bueno, para las personas que ya tienen una condición preexistente, desde antes que se iniciara la crisis, es muy importante que estén en contacto con los médicos tratantes. De pronto, si esta persona está tomando algún medicamento, que no deje de tomarlo, que no lo suspenda, que trate de buscar al especialista que está llevando el tratamiento para poder tener, digamos que en el cajón, la reserva de los medicamentos. Eso es crucial. Otro punto bien importante es que en las crisis muchas veces, cuando ya tenemos algo, digamos, algún problemita de salud mental latente, puede ser que se desencadene, que se exacerbe. Y eso también puede ser pues muy normal dadas las condiciones de la propia crisis. Y es importante que se busque la ayuda especializada. Hay diferentes líneas que están apoyando en este sentido. Por ejemplo, está la línea de la vida de CONADIC, a donde se puede hablar para mayor orientación a nivel de salud mental. También en casos específicos se están atendiendo urgencias en los hospitales psiquiátricos federales. Okay. Entonces también se puede acudir ahí o buscar recursos en la página de la Secretaría, por ejemplo, en los casos de los centros comunitarios de salud mental, que están atendiendo también, o hay también otros centros integrales de salud mental y en particular el Hospital Psiquiátrico Infantil, a donde se puede llamar para agendar ya sea una cita o una videollamada cuando tenemos dudas específicas de qué es lo que está pasando. Pero en todo caso, si tenemos alguna urgencia, podemos acudir al servicio de urgencias de los hospitales psiquiátricos. Pues eso es importante que también lo sepa la población que vive con una condición como esta, porque finalmente pues es su salud y y mantenerse bajo vigilancia y con los medicamentos pues es una parte importante de su bienestar, ¿no? Exacto. Bueno, finalmente en algún punto esta contingencia va a pasar y entonces tendremos que reincorporarnos a nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces pareciera que estamos como los osos hibernando en un largo invierno, aunque hace mucho calor, y que tendremos que ir desentumiendo este músculo de la cotidianidad, ¿no? De volver a tener una rutina, de volver a salir a la calle, de entablar otra vez relaciones físicas cercanas, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para el regreso a la vida cotidiana fuera de nuestras casas? Pues justamente dentro de este establecimiento de rutinas, ahora que estamos en la crisis, podemos ir planeando a futuro qué es lo que vamos a hacer. Lo que te decía hace un momento, si yo puedo detectar qué es lo que hay en mi diálogo interno, en mi mente, y puedo irlo clasificando en pendientes, en cosas que me hacen sentir bien, en cosas que me hacen sentir mal, pero que no dependen de mí, que yo no las puedo solucionar, más fácilmente puedo ir poniendo orden para lo que viene a futuro. Es decir, si tengo algunas deudas, ¿cómo es que voy a hacer para reestructurar esta deuda o para pedir un tiempo extra, ¿no? Si de pronto perdí mi trabajo, bueno, ¿qué herramientas tengo para que cuando ya yo pueda salir, cuando ya pueda regresar a la vida normal, pues cuáles son los otros medios que me pueden proporcionar digamos que alguna remuneración económica, ¿no? Para nivelarme. Yo puedo ir haciendo planes ahora. ¿Sí? El preocuparme ahora por lo que no puedo hacer, nada más me resta energía, no sirve de nada. Pero sí puedo anotar las cosas que voy a hacer después, la planificación, ver si en algún momento dentro de mi red de apoyo, que es otra de las herramientas, hay alguien que me pueda ayudar, hay alguien que me pueda apoyar en este sentido, o si yo puedo ir a hablar con mi empleador y de pronto decirle, oye, pues necesito que me hagas un préstamo o de alguna manera ver cómo puedo trabajar horas extra o cómo puedo equilibrarme nuevamente. Son cosas que yo puedo hacer ahora en el presente para el futuro,
pero no cargarlas, anotarlas. Es muy importante que anotemos y que pongamos orden en un papel acerca de lo que estamos viviendo ahora y que sí podemos hacer y lo que vamos a hacer después, las opciones de solución. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido información muy valiosa en estos tiempos y pues Gracias. queremos agradecerle pues que la haya compartido con todos nosotros y con todas nosotras. Les agradecemos mucho a todos y todas ustedes el favor de su compañía y nos vemos el próximo capítulo de Diálogos desde la CONAVIM. Muchas gracias.